En las vastas llanuras del frío norte, se alza una figura misteriosa, una deidad temida y reverenciada por igual, Hela, o El, la diosa de la muerte en la mitología nórdica. Hela, la hija de Loki y la giganta Angrboda, nació con una peculiaridad que la marcó para siempre. En un lado de su cuerpo era realmente hermosa, pero el otro lado era igual al de un cadáver en putrefacción y de él despedía un olor nauseabundo. Se cree que Hela se representa así por cómo es vista la muerte por los hombres. Asociada con el frío, la oscuridad y la enfermedad. Su nombre deriva del nórdico antiguo El, que significa oculta o cubierta. La palabra Hel, infierno en inglés, también es una derivación de él. Se la describe montando un caballo de 3 patas llamado Helest. Con su cetro y su manto oscuro, Hela controlaba el flujo de almas y decidía el destino de los caídos, recibiendo tributos y ofrendas de aquellos que buscaban su favor y temiendo su ira. Destinada a gobernar el reino de los muertos, Hela era una figura imponente y sombría, cuyo dominio se extendía sobre Helheim, la morada de los difuntos que no merecían el paraíso de Valhalla. Helheim está rodeado por una muralla infranqueable, donde se abren una o varias puertas que conducen a su imperio sombrío. Entre los ríos sombríos que serpentean por Helheim, uno se destaca, Slid, que nace en el este y fluye hacia el oeste, a través de valles infectados de veneno, lleno de barro y espadas. En la entrada de una de sus cavernas, Nipaellir, un feroz perro llamado Garm vigila con ferocidad, guardián de los umbrales del reino de Hela. El acceso a él, o Helvai, es una experiencia aterradora para el hombre moribundo. Encadenado con sólidas ligaduras, su corazón carcomido por la angustia, es invitado cada noche por las sirvientas de Hela. Ante sus ojos, se despliega una región oscura y horrible, donde el sol desaparece y los goznes de la puerta de él crujen al abrirse para recibirlos. La morada de Hela es vasta y sombría, con palacios prodigiosamente altos y puertas imponentes. Aunque hecha de sombras, tiene la apariencia de la realidad misma. Se decía que aquellos que morían en el campo de batalla eran recibidos por Odín en el Valhalla, mientras que los que sucumbían a la enfermedad o a la vejez eran destinados al Helheim, al reino de Hela. Pero la realidad es más compleja, pues otros seres, ya fueran buenos o malvados, también encontraban su morada en él. Sin embargo, Hela no puede recibir a todos los muertos. Aquellos que perecían en el mar pertenecían a la diosa Ran, y las mujeres nobles eran acogidas por Freyja, mientras que las doncellas encontraban su hogar en Hefjun. Antes de que el destino de Bolde se cumpliera, Odín descendió a Helheim en busca de respuestas sobre su futuro. En su camino, el perro de Hela, con el pecho ensangrentado, ladró ferozmente, anunciando la llegada del padre de los dioses. Hela, la señora del inframundo, reveló a Odín que Bolde moriría a manos de Hr, su propio hermano, en un acto de fatalidad ineludible. Cuando la tragedia se consumó, Hermod, el más veloz de los dioses, montó a Sleipnir y cabalgó hacia Helheim. El camino que conduce a este sombrío reino es conocido como Helvai, una senda tan larga y tortuosa que Hermod, el mensajero de los dioses, la recorrió durante 9 días y 9 noches, siempre hacia el norte, descendiendo sin cesar. Allí encontró a su hermano ocupando un lugar distinguido en el palacio de Hela. Suplicando a Hela por la liberación de Bolde, Hermod expresó la profunda tristeza de los dioses y de todo lo viviente por la pérdida del amado dios de la luz. Hela accedió a devolver la vida a Bolde bajo una condición, que todas las criaturas, animadas e inanimadas, lloraran por su muerte. Solo así se le devolvería la vida. Sin embargo, una gigante llamada Tok se negó a llorar, revelando su verdadera identidad como Loki disfrazado. Con su negativa, el destino de Bolde quedó sellado en las sombras de Helheim hasta el Ragnarok. En el Ragnarok, la batalla del fin del mundo. Hela lidera a los muertos contra los dioses, Hela cae en batalla. En algunas versiones, Hela no muere en la batalla, sino que regresa a Helheim para gobernar a los muertos. Hela, la diosa de la muerte, una figura enigmática cuya influencia perdura en las almas de los vivos y en los reinos de los muertos, recordándonos que en la oscuridad siempre hay un destello de luz, y en la luz, una sombra que acecha. ¿Te gustó esta información y nos apoyas? No olvides suscribirte y darle me gusta.